17 de enero de 1945. El bosque de las Ardenas, Bélgica. El aire nocturno era gélido e inmóvil. El humo se elevaba en espiral desde los restos destrozados de un puente ferroviario cerca de Troyes-Pont, con sus vigas de acero retorcidas sobresaliendo hacia el cielo como costillas rotas. El oberst alemán Heinrich Vogel se encontraba en la linde del bosque, su aliento formando nubes en la oscuridad, observando los escombros a través de sus binoculares. 3 días antes, su división Panzer había demolido este cruce crítico. 500 metros de vía, 2 puentes de apoyo y el tramo principal sobre el río Ambleve. El equipo de demolición había utilizado más de 2 toneladas de explosivos. Los ingenieros estimaron que los estadounidenses tardarían 3 meses en restablecer el servicio, quizás más en condiciones invernales. Vogel había visto trabajar a los equipos de reparación rusos. Sabía lo que la guerra le hacía a la infraestructura. Esta línea estaba muerta. Bajó los binoculares y sonrió, con una expresión tenue que no transmitía calidez. Tras él, sus hombres se apiñaban alrededor de fogatas, con el rostro hundido por el cansancio y el hambre. El frío atravesaba sus uniformes raídos. En algún lugar al oeste, las fuerzas estadounidenses se reagrupaban, pero sin esta línea ferroviaria, su situación de abastecimiento se volvería crítica. El tiempo era la moneda de cambio en la guerra, y Vogel acababa de ganar 3 meses con explosivos de alta potencia y una planificación minuciosa. Se volvió hacia su puesto de mando, pensando ya en el siguiente puente, el siguiente retraso, la siguiente pequeña victoria en una guerra que parecía haber olvidado el significado de la victoria. No volvió a mirar atrás esa noche. Si lo hubiera hecho, podría haber visto las primeras luces parpadeantes aparecer en el valle, los faros de los camiones estadounidenses que llegaban en convoy, transportando hombres y equipo en la oscuridad. Podría haber oído el lejano rugido de los motores diésel y el metálico choque de acero contra acero, pero el oberst Vogel ya se alejaba. Confiado en las matemáticas de la destrucción, seguro de que el metal retorcido y la piedra rota obedecían las mismas leyes en todos los ejércitos, bajo todas las banderas. Él estaba equivocado. Al amanecer, cuando los observadores alemanes de vanguardia regresaron a sus posiciones sobre el valle, se encontraron con algo imposible. Los trenes avanzaban, no con cautela, ni probando lentamente las secciones reparadas, sino con plena confianza a través de lo que, menos de 16 horas antes, había sido un paisaje de absoluta destrucción. El puente estaba reconstruido. Las vías brillaban a la luz del amanecer. Las locomotoras estadounidenses transportaban su carga hacia el oeste como si la guerra nunca hubiera tocado ese lugar. Los observadores transmitieron sus informes por radio, pero sus comandantes los descartaron como errores, alucinaciones provocadas por el frío y el agotamiento. Ningún ejército podía obrar tales milagros. Tenía que haber alguna explicación. Tal vez los estadounidenses habían encontrado una ruta alternativa o los observadores se habían equivocado de ubicación. Pero no había error. Lo que el oberst Vogel presenció esa mañana, lo que miles de soldados alemanes presenciarían en los meses siguientes, no fue magia ni ilusión, sino algo más inquietante. Todo el poderío industrial de la ingeniería militar estadounidense, desatado sin restricciones ni piedad. Era la abundancia convertida en táctica, la democracia forjada en rieles de acero y traviesas de madera, la libertad expresada mediante la simple y brutal eficiencia de hombres que creían que cada problema tenía solución y que cada solución solo requería el material y la voluntad suficientes para implementarla. Los estadounidenses no solo habían reparado el puente, sino que habían borrado el hecho de su destrucción. Para comprender la conmoción que recorrió las filas alemanas durante los últimos meses de la guerra europea, primero hay que comprender el significado de la ingeniería militar en la experiencia alemana. Durante 4 años, los ingenieros de la Wehrmacht habían operado en condiciones de creciente escasez. Cada viga de acero, cada litro de combustible, cada kilogramo de cemento era racionado, acaparado y cuidadosamente asignado según complejas fórmulas burocráticas
que priorizaban a las unidades de combate de primera línea por encima de todo lo demás. La ingeniería alemana era brillante. Sus oficiales se formaban en las mejores escuelas técnicas de Europa. Sus métodos eran perfectos. Su ejecución, precisa. Pero la brillantez y la precisión no significaban nada cuando no había acero con el que trabajar, ni combustible para alimentar los equipos, ni caucho para los neumáticos de los camiones que transportarían los materiales a la obra. A finales de 1944, la ingeniería militar alemana se había convertido en un ejercicio de desesperación creativa. Las reparaciones de puentes utilizaban pilotes de madera porque no había acero disponible. La restauración de las vías férreas tardaba semanas porque las cuadrillas trabajaban con herramientas manuales y carros tirados por caballos. Cada proyecto se convertía en una negociación entre lo que se necesitaba y lo que se podía encontrar, robar o improvisar con los recursos locales. Los ingenieros aprendieron a obrar milagros con nada, pero los milagros llevaban tiempo, y el tiempo era el único recurso que escaseaba con cada mes que pasaba. El alto mando alemán comprendió esta realidad y planificó en consecuencia. Al demoler infraestructuras durante las retiradas, calculaba los tiempos de reparación basándose en su propia experiencia. Si a los ingenieros alemanes les tomaba 3 meses restaurar un importante puente ferroviario en óptimas condiciones, a los estadounidenses les tomaría al menos lo mismo, o probablemente más. Los estadounidenses eran ricos. Sin duda todos los soldados alemanes conocían la riqueza material estadounidense y habían oído historias sobre su equipo y suministros, pero la riqueza no se traducía directamente en velocidad de ingeniería. La experiencia técnica importaba, el entrenamiento importaba, y sin duda los estadounidenses, con su reputación de despreocupados y comportamiento indisciplinado, no podían igualar la precisión y la habilidad de los ingenieros militares alemanes. Esta suposición, cómoda y razonable, moldeó la estrategia defensiva alemana durante el último año de la guerra. La retirada se llevó a cabo como una campaña sistemática de demolición. Cada puente, cada vía férrea, cada cruce de carreteras fue cargado con explosivos y destruido en el último momento. El objetivo no era detener el avance estadounidense, eso ya era imposible, sino frenarlo, ganar tiempo para reagruparse, preparar nuevas posiciones defensivas y obtener las armas milagrosas que la propaganda prometía. Tiempo era lo que necesitaban, y la destrucción lo conseguiría. Pero el tiempo, como tantas otras mercancías en tiempos de guerra, obedece a las leyes de la oferta y la demanda. Y los estadounidenses habían aprendido a fabricarlo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos llegó a Europa con una doctrina que habría parecido descabellada a cualquier planificador militar convencional. La velocidad era absoluta. No la velocidad contrapuesta a la conservación de recursos, ni la velocidad contra una planificación cuidadosa, sino la velocidad como la única prioridad primordial que prevalecía sobre cualquier otra consideración. Esta doctrina se basaba en un cálculo simple y brutal. En una guerra de movimiento, cada hora de retraso en los suministros significaba que los hombres se quedaban sin comida, municiones ni atención médica. Cada día que los refuerzos no llegaban al frente significaba bajas innecesarias. El tiempo contaba con un saldo de bajas, y los estadounidenses estaban dispuestos a pagar casi cualquier coste material para reducirlo. Esta filosofía se manifestó de diversas maneras. Las unidades de ingeniería estadounidenses se organizaron en grupos de trabajo de velocidad optimizada, llamados trenes de trabajo. Cada tren estaba compuesto por cientos de hombres divididos en equipos especializados, topógrafos, operadores de equipos, carpinteros, soldadores, electricistas, apoyados por unidades de transporte y equipo especializadas. Transportaban todo lo necesario en sus camiones, vigas de acero ya cortadas a medidas estándar, secciones de puentes prefabricadas, herramientas neumáticas, soldadoras de arco, generadores portátiles y reflectores para trabajo nocturno. Cuando un tren de trabajo llegaba a un lugar de destrucción, no se detenían a evaluar ni planificar, ya habían realizado ese análisis en la sede central
utilizando fotografías aéreas y cálculos de ingeniería estándar. Sabían exactamente qué hacer antes de llegar y ya habían cargado los materiales necesarios. La prefabricación fue clave. Mientras los ingenieros alemanes evaluaban los daños y calculaban los requisitos, solicitaban los materiales y esperaban la entrega, los ingenieros estadounidenses ya estaban atornillando secciones de puentes producidas en masa en fábricas de su país. Estos puentes no eran elegantes, no eran hermosos. Los ingenieros militares alemanes, formados en la tradición clásica, los consideraban estéticamente ofensivos. Toscos ensamblajes de acero, unidos con pernos en lugar de remaches, diseñados para un despliegue rápido en lugar de para la permanencia. Pero resistieron, aguantaron, y podían instalarse en horas en lugar de semanas. Los estadounidenses introdujeron otras innovaciones que parecían violar las leyes fundamentales de la logística militar. Utilizaban reflectores por la noche, aparentemente sin preocuparse por revelar sus posiciones a la artillería enemiga. Operaban en turnos múltiples las 24 horas, algo que las fuerzas alemanas habían abandonado hacía tiempo debido a la escasez de personal. Empleaban equipo pesado especializado, excavadoras, grúas, martinetes, aserraderos portátiles, en cantidades que parecían deliberadamente excesivas. A menudo, varias máquinas realizaban la misma tarea, con redundancia integrada en cada operación para que las averías o los daños no detuvieran el progreso. Lo más impactante de todo era el uso que hacían de los materiales. Los ingenieros alemanes habían aprendido a preservar y reutilizar todo con cuidado. Una viga de acero doblada se enderezaba y se reinstalaba. El hormigón roto se recuperaba como material de relleno. Nada se desperdiciaba porque nada podía reemplazarse. Los ingenieros estadounidenses operaban bajo premisas opuestas. El acero doblado se descartaba. El hormigón dañado se apartaba con excavadoras. Si algo no encajaba a la perfección, se retiraba y se reemplazaba en lugar de ajustarse. Podían permitirse este enfoque porque los convoyes de suministro seguían llegando. Un flujo interminable de camiones que transportaban materiales desde depósitos que parecían no tener fondo, límite, ningún punto en el que una autoridad dijera, basta. Esta abundancia no era casual. Tras las unidades de ingeniería de primera línea, se alzaba un sistema logístico de una escala casi incomprensible. Estados Unidos había dedicado 3 años a construir la infraestructura necesaria para una guerra en 2 océanos. Las fábricas estadounidenses produjeron más acero en 1944 que todas las demás naciones juntas. Los ferrocarriles que transportaban esta producción a los puertos operaban a plena capacidad las 24 horas del día. Los barcos Liberty, producidos a un ritmo de 3 al día en el auge de su construcción, transportaban material a través del Atlántico a pesar de las amenazas submarinas. Todo, desde vigas de acero hasta papel higiénico, se movía a través de una cadena de suministro diseñada, probada y optimizada sistemáticamente para un alto rendimiento. Los soldados estadounidenses que realizaban el trabajo en sí no entendían nada de este contexto estratégico. Eran, en general, hombres comunes y corrientes, jóvenes granjeros de Iowa, obreros de fábrica de Detroit, estudiantes universitarios de California. Muchos nunca habían combatido. Algunos apenas habían completado su formación técnica antes de embarcarse al extranjero. No eran superhombres, ni fanáticos militares, ni prodigios de la ingeniería. Pero tenían herramientas, material y una doctrina que les decía que su trabajo no era construir monumentos permanentes, sino mantener las cosas en marcha, resolver el problema inmediato lo antes posible y luego pasar al siguiente. La calidad era el estándar que mantenía los trenes y los camiones en marcha. La perfección era enemiga del progreso. Y así trabajaron estos hombres comunes, armados con recursos extraordinarios, y obraron milagros con tanta frecuencia que dejaron de parecer milagrosos. Un puente destruido el lunes ya tenía tráfico el miércoles. Una línea ferroviaria demolida el viernes estaba operativa el domingo.
Las carreteras hundidas por la artillería fueron repavimentadas antes de que se calmara el polvo. Para los estadounidenses, así era como se hacían las cosas. Para los alemanes, que observaban desde sus posiciones, fue la revelación de algo terrible. El impacto psicológico de estas reconstrucciones repentinas repercutió en las filas alemanas de una forma que los informes de inteligencia militar apenas pudieron captar. Los soldados, acostumbrados a la disminución de la capacidad de su propio ejército, que habían visto cómo sus raciones se reducían, su equipo se deterioraba, y sus reemplazos llegaban cada mes más jóvenes y menos entrenados, ahora presenciaban un enemigo que parecía operar al margen de las reglas habituales de la guerra. Los estadounidenses no solo ganaban con facilidad, casi con naturalidad, con recursos de sobra. Los oficiales de combate alemanes, entrenados para pensar en términos de ventajas tácticas y profundidad estratégica, descubrieron que sus cálculos eran cada vez más inútiles. ¿Qué importaba retirarse con éxito a una posición defensiva preparada si el enemigo podía simplemente reconstruir las carreteras destruidas y llegar días antes de lo previsto? ¿Qué ventaja ofrecía el terreno si los ingenieros estadounidenses podían tender un puente sobre cualquier río, reparar cualquier vía férrea o restaurar cualquier carretera en cuestión de horas? La sabiduría militar tradicional sostenía que la defensa tenía ventajas inherentes sobre la ofensiva. El defensor elige el terreno, prepara posiciones y obliga al atacante a gastar recursos en costosos asaltos. Pero estas ventajas se evaporaron cuando el atacante pudo simplemente ignorar obstáculos que habrían detenido a cualquier ejército anterior en la historia. Los oficiales subalternos y los soldados rasos experimentaron el fenómeno de forma diferente, menos como un problema táctico y más como un temor existencial. Muchos habían sido criados con propaganda sobre la superioridad técnica alemana, sobre la eficiencia y disciplina de la ingeniería alemana, sobre la decadente blandura de la cultura estadounidense. Estas creencias no eran meros lemas patrióticos, sino anclas psicológicas que daban sentido a la guerra y al lugar de Alemania en ella. Observar el funcionamiento de los trenes de trabajo estadounidenses, la abundancia informal, el despilfarro innecesario, la estrategia de fuerza bruta para la resolución de problemas, les obligó a reconocer que todo lo que les habían dicho era erróneo. La ingeniería alemana no era superior. La eficiencia alemana no era envidiable. La disciplina alemana no era una ventaja. Habían sido superados en planificación, construcción y gasto por un enemigo que consideraba la reconstrucción una tarea logística rutinaria. Algunos soldados alemanes afrontaron esta disonancia cognitiva mediante la negación. Los estadounidenses debían estar utilizando mano de obra esclava, se decían, o reservas especiales de emergencia que pronto se agotarían. Esto era insostenible, un aumento temporal que no podía durar. Pero los trenes de trabajo seguían llegando. Los puentes seguían erigiéndose. Los trenes seguían funcionando. Pasaron los meses, y la abundancia nunca disminuyó. De hecho, pareció acelerarse a medida que los estadounidenses se adentraban más en Alemania y comenzaban a reparar la infraestructura en suelo alemán con la misma eficiencia despreocupada que habían mostrado en Bélgica y Francia. Otros se las arreglaban con humor negro. Circulaban chistes sobre ingenieros estadounidenses capaces de reconstruir las pirámides en un fin de semana, o que llegarían a las puertas del infierno y empezarían a tender vías de tren de inmediato. Corría la historia, que pasaba de unidad en unidad, de un batallón de ingenieros estadounidense que demolió y reconstruyó el mismo puente 3 veces en un solo mes, porque no se decidían por el diseño que preferían. La historia era casi con toda seguridad apócrifa, pero resonó porque captaba algo cierto del enfoque estadounidense. La sensación de que las limitaciones materiales simplemente no aplicaban, de que la abundancia permitía una especie de enfoque lúdico, de ensayo y error, para problemas que serían de una gravedad gravísima para cualquier otro ejército. Algunos soldados, en particular aquellos con formación técnica, experimentaron algo diferente, una especie de admiración profesional mezclada con desesperación. Comprendieron lo que presenciaban.
Pudieron ver la organización sistemática tras el aparente caos, reconocer la sofisticada logística que posibilitaba la velocidad, apreciar las innovaciones de ingeniería, incluso cuando éstas destruían la capacidad de resistencia de su ejército. Estos hombres escribieron cartas a casa, cartas que se descubrirían décadas después en archivos intentando explicar lo que habían visto. Las palabras que usaron se repitieron en diferentes relatos. Abrumador, imparable, más allá de todo lo imaginable. Algunos lo describieron como observar una fuerza de la naturaleza, como intentar combatir una inundación o una tormenta. La voluntad humana no significaba nada contra tal poder. El Oberst Heinrich Vogel, el oficial que había sonreído al ver el puente destruido cerca de Troyes Ponts, se topó con las fuerzas de ingeniería estadounidenses 3 veces más durante su retirada hacia Alemania. Cada encuentro reforzó la lección del primero. Un puente ferroviario que demolió estuvo operativo en 24 horas. Un cruce de carreteras que minó y destruyó fue despejado y reparado antes de que su unidad pudiera establecer posiciones defensivas en la siguiente ciudad. Finalmente, a principios de febrero, su división Panzer intentó defender un cruce de río, destruyendo todos los puentes en un radio de 15 kilómetros. Utilizaron los explosivos que les quedaban en una demolición cuidadosamente coordinada que derribó 5 puentes simultáneamente. Vogel observó las explosiones con sus binoculares y sintió satisfacción a pesar de todo lo demás. Esto, al menos, los ralentizaría. El río corría alto con agua de deshielo. Cruzarlo requeriría puentes de pontones o embarcaciones, ambos vulnerables al fuego defensivo. Había ganado tiempo. Las unidades de reconocimiento estadounidenses llegaron al río al amanecer. Al mediodía, los primeros vehículos cruzaban por un puente de pontones. Al atardecer, los trenes de trabajo habían llegado y habían comenzado la construcción de no menos de 3 puentes permanentes en diferentes lugares. Trabajaron durante la noche bajo reflectores que iluminaban el valle con luz artificial. La artillería de Vogel disparó contra las obras, pero los estadounidenses simplemente desplegaron sus cañones antiaéreos y llenaron el cielo de fuego antiaéreo para luego continuar trabajando. Cuando el fuego directo destruyó una grúa, apareció otra al cabo de 1 hora. Cuando una cuadrilla de trabajo sufrió bajas por un bombardeo de mortero, llegó una nueva cuadrilla para reemplazarla. El trabajo no se detuvo. A la mañana siguiente, los 3 puentes estaban terminados y los tanques estadounidenses cruzaban en masa. Vogel fue capturado 2 semanas después, durante el colapso de la cabeza de puente de Remagen. Bajo custodia estadounidense, pasó por un campo de prisioneros de guerra donde se le sometió a los procedimientos habituales de interrogatorio. El oficial de inteligencia estadounidense que lo interrogó fue educado, casi amable. Su alemán era bueno, probablemente aprendido en la escuela, no de un manual de frases. En algún momento del interrogatorio, Vogel preguntó por los puentes. Quería saber cómo lo habían construido. El oficial estadounidense pareció sorprendido por la pregunta, como si Vogel hubiera preguntado por algo mundano como raciones de comida o el reparto de correo. Secciones prefabricadas, explicó el oficial. Las fabricamos en Estados Unidos, las enviamos y las ensamblamos in situ. No es complicado. Pero era complicado, quería decir. Vogel. Requería una capacidad industrial a una escala inimaginable, coordinación logística a través del océano y la aplicación sistemática de recursos sin importar el costo. Requería una nación entera comprometida con la victoria y dispuesta a gastar lo que fuera necesario para lograrla. Requería abundancia como estrategia y arma. No dijo nada de esto. En cambio, preguntó, ¿tienen suficiente? ¿Suficientes puentes? ¿Suficiente material para todo el frente? El oficial estadounidense sonrió. Tenemos suficiente para varios frentes. De eso se trata. Tras la guerra, Vogel escribiría unas memorias que nunca se publicaron. En ellas, dedicó un capítulo entero a esos puentes, a las vías férreas que no se descomponían, a las carreteras que se regeneraban de la noche a la mañana. Escribió sobre la guerra psicológica de la abundancia,
sobre cómo la visión de unidades de ingeniería estadounidenses, desplegando con indiferencia recursos que habrían representado meses de valiosa asignación para las fuerzas alemanas, creaba una especie de desesperanza que ningún entrenamiento ideológico podía contrarrestar. No se podía luchar contra un enemigo que trataba el acero y el hormigón, como los ejércitos normales tratan la munición de fusil, como recursos prescindibles que se podían usar sin vacilación ni arrepentimiento. Pero más que eso, Vogel escribió sobre lo que representaban los puentes. No eran meros recursos tácticos, sino símbolos de una sociedad diferente, organizada en torno a la producción y la abundancia, en lugar de la escasez y el sacrificio. Los soldados estadounidenses que trabajaban en esas obras de reconstrucción no eran esclavos, ni fanáticos políticos, ni autómatas militares. Eran ciudadanos que realizaban un trabajo, quejándose del frío, las horas y la comida, pero que lo hacían porque era necesario y contaban con las herramientas necesarias. Trabajaban bajo la luz de los focos porque tenían electricidad de sobra. Usaban materiales nuevos porque fabricar nuevos era más fácil que recuperar los viejos. Desplegaban equipos redundantes porque la redundancia era más económica que la demora. Vogel se dio cuenta de que esto era democracia en acción, no discursos, ideales, ni propaganda, sino la realidad práctica de un sistema que producía abundancia y la distribuía tan ampliamente que incluso las unidades de ingeniería de primera línea operaban con excedentes materiales. No se podía derrotar a un sistema así solo por medios militares, porque su ventaja no era militar, era económica, industrial y social. Era la ventaja de una nación que había dedicado un siglo a desarrollar capacidad para su propio beneficio, una capacidad que podía utilizarse con fines militares cuando fuera necesario, pero que existía independientemente de la necesidad militar. La historia de la ingeniería militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial es, en definitiva, la historia de una llave inglesa. No una llave inglesa específica, sino la idea de una llave inglesa. Una herramienta sencilla, producida en masa, ampliamente distribuida y reemplazada sin dudarlo cuando se perdía o se rompía. Los soldados alemanes, al rescatar equipo estadounidense o capturar depósitos de suministros, se asombraban constantemente por la abundancia de herramientas. Cada vehículo estadounidense parecía tener un kit de herramientas completo. En cada lugar de trabajo había múltiples copias de cada herramienta necesaria. Llaves inglesas, martillos, sierras, taladros, todos fabricados según especificaciones estandarizadas, todos intercambiables, todos tratados como artículos desechables en lugar de equipos valiosos que debían registrarse, rastrearse y firmarse. Esta llave inglesa aparece una y otra vez en relatos alemanes, cartas a casa y memorias de posguerra. Se convirtió en un símbolo de la diferencia entre ambos sistemas. Un soldado alemán que perdía una llave inglesa podía enfrentarse a medidas disciplinarias. Sin duda tenía que presentar documentación y esperar semanas para un reemplazo. Un soldado estadounidense que perdía una llave inglesa caminaba hasta el camión de suministros para conseguir otra. La pérdida podía ni siquiera documentarse. Al fin y al cabo, las fábricas de su país producían miles de llaves inglesas más cada día. ¿Qué era una llave inglesa frente a tanta abundancia? Pero si multiplicamos esa llave inglesa por cada herramienta, cada equipo, cada recurso material, empezaremos a comprender la ventaja acumulada. Las unidades de ingeniería estadounidenses podían trabajar más rápido porque no tenían que conservar ni asignar cuidadosamente los recursos. Podían aceptar el fracaso y probar diferentes enfoques porque los costes de los materiales no eran prohibitivos. Podían implementar redundancia porque esta era más económica que los retrasos que causaría una falla en el equipo. La llave inglesa representaba una filosofía: desarrollar suficiente capacidad para que las pérdidas individuales no importen, producir suficiente abundancia para permitirse el derroche, crear suficiente excedente para que los problemas se puedan resolver mediante la fuerza bruta en lugar de una optimización elegante. La cultura militar alemana,
arraigada en una tradición de escasez de recursos y gestión cuidadosa, consideraba esta filosofía casi ofensiva. Violaba el instinto del ingeniero de optimizar, de usar exactamente lo necesario y nada más, de enorgullecerse de soluciones elegantes para limitaciones difíciles. La ingeniería estadounidense no era elegante, era tosca, excesiva y poco sofisticada, pero funcionaba, y en la guerra, el trabajo era el único criterio que importaba. El impacto psicológico de la desgarradora situación de la abundancia que representaba trascendió los cálculos militares. Para los soldados alemanes, a quienes se les había inculcado durante años que el sacrificio era necesario, que cada individuo debía subordinar sus necesidades personales al bien común, que la escasez era una prueba de carácter y disciplina, la abundancia estadounidense sugería una posibilidad diferente. Quizás la escasez no era inevitable. Quizás el sacrificio no era automáticamente noble. Quizás una sociedad podía organizarse en torno a la abundancia en lugar de la carencia, y quizás esa abundancia la fortalecía en lugar de debilitarla. Estos pensamientos eran peligrosos en un estado totalitario, y pocos soldados los expresaban abiertamente. Pero persistían, germinando en las mentes de quienes observaban el funcionamiento de los trenes de trabajo estadounidenses y se preguntaban qué clase de nación podía desplegar tal abundancia con tanta indiferencia. Los puentes y las vías férreas fueron derrotas materiales, reveses tácticos que aceleraron el colapso de Alemania, pero el revés fue una derrota ideológica, prueba de que los supuestos fundamentales que sustentaban su sistema social eran erróneos. A medida que la guerra se acercaba a su inevitable fin en la primavera de 1945, las unidades de ingeniería estadounidenses comenzaron a trabajar en suelo alemán, reparando la infraestructura que las propias fuerzas alemanas habían destruido durante sus retiradas. Los civiles alemanes, al salir de sótanos y refugios antiaéreos, presenciaron el mismo espectáculo que habían presenciado sus soldados. Trenes de trabajo que llegaban con recursos aparentemente infinitos, puentes que se levantaban de la noche a la mañana, carreteras que se recuperaban, ferrocarriles que volvían a la vida. Pero los civiles lo experimentaron de forma diferente. No presenciaban la derrota de su ejército, sino la llegada de un futuro. Los estadounidenses no solo trajeron materiales, sino una concepción diferente de lo posible. Los civiles alemanes habían vivido años de propaganda sobre la decadencia y la debilidad de Estados Unidos, sobre la superioridad de la organización y la eficiencia alemanas. Ahora veían a soldados estadounidenses jóvenes que apenas parecían tener edad para afeitarse, operar maquinaria pesada con una competencia casual, desplegar recursos sin vacilar y resolver problemas con un enfoque de ensayo y error que habría sido impensable en el rígido sistema alemán. No eran los superhombres de la ideología, sino gente común armada con herramientas extraordinarias. Algunos civiles alemanes reaccionaron con hostilidad, considerando la reconstrucción como una imposición de voluntad por parte de los conquistadores. Pero muchos otros, en particular aquellos en el ámbito técnico que comprendían lo que presenciaban, experimentaron una especie de asombro profesional. Los estadounidenses no solo estaban reconstruyendo infraestructura, estaban demostrando un modelo diferente de modernidad, basado en la abundancia y la accesibilidad, en lugar de la escasez y la jerarquía. Las obras eran caóticas para los estándares alemanes, hombres gritándose, cambiando de planes a mitad de proyecto, discutiendo ocasionalmente sobre el mejor enfoque, pero produjeron resultados que la precisión metódica alemana no pudo igualar, dadas las limitaciones materiales. Durante los meses y años siguientes, mientras Alemania pasaba de territorio enemigo a zona ocupada y finalmente a aliada, esta temprana exposición a los métodos de ingeniería estadounidenses influiría en toda una generación de profesionales alemanes. Los jóvenes ingenieros alemanes que presenciaron el funcionamiento de esos trenes de trabajo, que a veces colaboraron en proyectos de reconstrucción y que aprendieron los métodos y enfoques estadounidenses, liderarían la reconstrucción alemana de posguerra. Combinarían la precisión alemana con la abundancia estadounidense
la planificación alemana con el pragmatismo estadounidense, creando un enfoque híbrido que impulsaría el Wirtschaftswunder, el milagro económico de las décadas de 1950 y 1960. Pero inmediatamente después de la guerra, la lección fue más simple y profunda. Una sociedad que producía millones de llaves inglesas, que consideraba los puentes de acero como artículos desechables, que resolvía los problemas aportándoles recursos sin vacilación. Una sociedad así no solo era militarmente poderosa, sino fundamentalmente diferente en su concepción de las posibilidades humanas. La escasez no era el destino, la abundancia no era decadencia, y la libertad, independientemente de lo que significara, significaba tener suficientes recursos materiales para no tener que tomar decisiones trágicas sobre quién recibiría las herramientas para realizar su trabajo. La imagen final de la historia regresa al punto de partida, un puente sobre el río Ambleve, cerca de Trois Ponts. El puente, construido en Estados Unidos, funcionó durante 6 meses antes de ser reemplazado por una estructura belga permanente a finales de 1945. El puente estadounidense fue desmantelado, sus secciones cargadas en camiones y transportadas al siguiente lugar que requería una reconstrucción rápida. Esas mismas secciones se usarían y reutilizarían en toda Europa, luego en Corea, y finalmente se trasladarían a centros de formación donde nuevas generaciones de ingenieros aprendieron a ensamblarlas e implementarlas. El puente era una herramienta, como la llave inglesa. No se construyó para durar eternamente, sino para resolver un problema inmediato. Una vez resuelto, podía reutilizarse para el siguiente. Este era el enfoque estadounidense para la guerra y la paz: desarrollar capacidad, desplegarla con flexibilidad y afrontar el siguiente desafío. Nada era permanente, porque la permanencia no era el objetivo. El objetivo era mantener el ritmo, asegurar que el material fluyera donde se necesitaba sin demora ni vacilación. La sonrisa del Oberst Vogel ante el puente destruido, ese momento de satisfacción en la gélida oscuridad de enero, representó el último aliento de una filosofía militar que había dominado la guerra europea durante siglos: la destrucción como táctica, la escasez como limitación, el tiempo como bien adquirible. Los estadounidenses lo invalidaron todo en una sola noche de trabajo bajo los reflectores. Demostraron que, en una era de abundancia industrial, los viejos cálculos ya no servían. No se podía frenar a un ejército que arrastraba sus puentes. No se podía detener a una nación que producía recursos más rápido de lo que la guerra podía consumirlos. La verdad más profunda, aquella que tanto soldados como civiles alemanes luchaban por articular, pero que sentían profundamente, era que los puentes representaban algo más fundamental que la logística militar. Representaban un contrato social diferente, uno que prometía a los ciudadanos no gloria, destino, ni necesidad histórica, sino algo más modesto y revolucionario: suficiente. Suficiente comida, suficientes herramientas, suficientes recursos materiales para resolver problemas sin tener que sacrificarse, sin tener que tomar decisiones trágicas, sin tener que aceptar la escasez como una realidad inmutable. Esta era la promesa de la democracia, plasmada en acero y hormigón. Una sociedad lo suficientemente rica como para permitirse ser generosa, lo suficientemente poderosa como para permitirse derrochar, lo suficientemente segura como para permitirse compartir ampliamente las herramientas de producción en lugar de acapararlas en la cima. El puente no era propaganda, era una prueba, y la prueba, al final, era más poderosa que cualquier ideología. Cuando terminó la guerra y los historiadores comenzaron a escribir los relatos oficiales, se centraron en las batallas y campañas, en la estrategia y las tácticas, en los movimientos de los ejércitos y las decisiones de los generales. Los puentes merecían notas a pie de página, apéndices técnicos y breves menciones en los capítulos de logística. Pero los soldados que habían combatido en la guerra, tanto alemanes como estadounidenses, sabían que no era así. Habían aprendido que la guerra moderna no se decidía por el coraje, la táctica, ni siquiera por la estrategia,
sino por la capacidad de producir, transportar, reemplazar y reconstruir. Los estadounidenses habían ganado no porque fueran mejores soldados, sino porque tenían más herramientas, más puentes, más de todo, y un sistema que permitía a los hombres comunes desplegar esos recursos sin pedir permiso, rellenar papeleo ni esperar órdenes. En las ruinas de la Europa de posguerra, mientras las naciones se reconstruían, reconfiguraban y reinventaban, esta lección resonó más allá de los círculos militares. El futuro no pertenecería a las sociedades organizadas en torno al sacrificio y la escasez, sino a aquellas capaces de generar abundancia y distribuirla ampliamente. El puente sobre el río Ambleve, construido en la oscuridad y en pie al amanecer, no fue solo un logro táctico, sino un símbolo de ese futuro. Práctico, sin glamour, eficaz y construido para servir, no para perdurar. Y en algún lugar de los archivos, en unas memorias que nunca se publicaron, el Oberst Heinrich Vogel escribió la última palabra sobre lo que había presenciado aquella noche de enero. Perdimos la guerra antes de que se disparara el primer tiro. Simplemente no lo supimos hasta que vimos sus puentes. Ya habían ganado, en sus fábricas, talleres de herramientas y depósitos de suministros. El campo de batalla era justo el lugar al que acudieron para cosechar su victoria. Y no pudimos detenerlos, porque no se puede luchar contra una inundación. Solo se puede ver cómo sube y esperar sobrevivir. La llave inglesa, el puente, la línea férrea restaurada de la noche a la mañana, no eran meros instrumentos de la victoria militar, sino presagios de un mundo rehecho por la abundancia. Y en esa reconstrucción, en la transformación de la escasez al excedente, del acaparamiento de recursos al despliegue informal, residía el verdadero contenido revolucionario del siglo estadounidense. No la democracia como ideal o retórica, sino la democracia como abundancia hecha realidad, la libertad expresada mediante la simple garantía de que siempre habría suficientes llaves inglesas para todos los que la necesitaran.